Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la angustiante situación en Argentina del coronavirus, que el día de hoy ha superado la cifra récord de el millón de contagios en el país. Realmente una locura, como hemos visto en otros videos, quinto a nivel mundial de contagios, y además no paran de crecer no solo los contagios sino que también las muertes. Pero más allá de eso, es obviamente impresionante que después de largos 7 meses el país haya llegado a 1 millón de contagios. Y además, como vamos a ver después, hay que tener en cuenta que está infratesteando el gobierno, por lo cual en realidad deberían ser todavía más casos. Este es un número que está atado con alambre realmente. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, como podemos ver en esta noticia que dice coronavirus, después de 7 meses de cuarentena, 7 largos meses, Argentina superó el millón de contagios. Y eso es debido a que en las últimas 24 horas hubo casi 13.000 casos de coronavirus y más de 450 personas fallecieron. Y no solo es preocupante que el país haya llegado a este gran número, al millón de contagios, una cosa impensada, una locura, sino que además en prácticamente cualquier otro indicador que veamos la situación argentina está súper complicado. Por ejemplo, tenemos esta noticia que dice el avance de la pandemia, coronavirus. Tras 7 meses de cuarentena, Argentina llegó a 590 muertes por millón de habitantes y superó a Suecia. Como vimos en otros videos, el presidente se comparó con diversos países, entre ellos justamente Suecia, y ahora la situación de Argentina es infinitamente peor, llegando, como estamos viendo, a tener más muertes por millón de habitantes que Suecia. Como dice acá, de hecho, referente a este tema, las estrategias opuestas contra el COVID habían provocado en mayo un cruce entre los gobiernos de ambos países. Y sí, claramente esto no pegó muy bien en Suecia, y además, como decía en otros videos también, se lo comparó con Chile, con Brasil, con Estados Unidos, con el país que se le ocurra. Y hoy en día estamos viendo que la situación es infinitamente peor. Miren, esta noticia dice algo muy interesante. Argentina supera el millón de casos de coronavirus, bueno, eso ya lo sabemos actualmente. Es el país más pequeño en llegar a esta cifra. Es que eso es lo realmente impresionante. O sea, si vemos la lista de los países con mayor contagio de coronavirus en el mundo, viene Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, países gigantescos, uno más grande que el otro, y después Argentina con solo 44 millones. Es una locura lo que está pasando, realmente. Y repito, que después lo vamos a ver bien en detalle, pero expertos dicen que en realidad Argentina está infratesteando, así que tendrían que ser todavía más. Capaz Argentina tranquilamente podría estar pasando a Rusia, que tiene 1,42 millones de casos. Incluso vamos a ver después que hasta podría haber pasado a Brasil. Es una cosa de locos. Y miren esta noticia que también explica esta razón, que dice: en la última semana hubo un promedio de 13.639 casos de coronavirus por día. Eso es el promedio. O sea, números extremadamente altos que ni en Estados Unidos se están viendo, ni en la India, ni en otros países. Vemos acá que dice en esta nota: el Ministerio de Salud precisó que la tasa de mortalidad es de 579 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,7 sobre los casos confirmados. Actualmente son más de 4.000 las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva, realmente un número gigantesco. O sea, hay más de 4.000 personas hoy en día que están sufriendo, que la están pasando mal por la negligencia de las medidas que se han tomado. Y como decía antes, esto llegó en su momento hasta tener problemas con otros países, por ejemplo con Chile. Como podemos ver en esta nota de hace unos días, decía el avance de la pandemia, Argentina con más muertes que Chile tras el cruce por la comparación de los resultados sanitarios. Y en uno de estos cortocircuitos que tuvo el presidente argentino contra la dirigencia en Chile, habíamos visto cómo se hablaron cosas negativas del país, diciendo que obviamente Argentina lo estaba pasando mejor, que se estaban haciendo mejor las cosas que Chile, lo cual obviamente terminó siendo falso. Miren, por ejemplo, si comparamos el caso de Chile con el de Argentina, como veíamos en esa noticia, lo que se había dicho y cuál es la realidad hoy en día. Chile, por lo menos a día de ayer, tenía 13.676 muertes y Argentina 26.267, prácticamente el doble de muertes que hay en Chile. Además, Chile suele tener 50 muertes aproximadamente por día, mientras que Argentina oscila entre los 300 y 400 más o menos diarios. El día de hoy hubo muchos más, pero en general ese suele ser el promedio. Es decir que tendría unas 6 a 8 veces más de muertes que en Chile. Es realmente una cosa de locos. Por ejemplo, veamos algunos datos. Rusia tuvo el día de ayer 779 muertos, Brasil 230, Estados Unidos 368. O sea que Argentina tiene mucho más que todos los países que he nombrado en este video. Además dijeron siempre que el Estado te cuida, que iban a poner por sobre la economía, la salud. Y hoy, como podemos ver en esta lista, Argentina está en el puesto número 12 del mundo de los países con la mayor cantidad de muertes. Que hay que destacar, como decía también en el caso de los contagios,
que se lo compara con países que tienen infinitamente más habitantes. O sea que no tiene ni lógica que Argentina esté en esos puestos. Por ejemplo, Rusia con 144 millones de habitantes está mejor que Argentina. De hecho está un puesto más arriba. Tiene en total 24.000 muertes más o menos, mientras que Argentina tiene más de 26.000 con 44 millones de habitantes. O sea, 100 millones de habitantes menos. De hecho, si Argentina tuviera la población de Rusia, para ponernos en contexto, habría 85.000 muertes. Lo cual haría que Argentina esté entre los primeros 5 países del mundo en cantidad de muertos. Y volviendo al tema de los contagios, que, como decía al principio, no se hacen test. O sea que capaz se están ocultando millones de contagiados. O sea que si volvemos a esta comparación con Rusia, menos mal que en Argentina somos tantos habitantes menos, porque si no habría más gente muerta. Porque los números indican eso. Miren esta nota, que es muy preocupante, dice radiografía de la pandemia, 1 millón de casos de coronavirus en Argentina. Estiman que hay 6 veces más infectados. 6 veces. Si fuera 6 veces, y ahora tenemos 1 millón, son 6 millones. Más que Brasil. Más que Brasil, que tiene una cantidad brutal más de habitantes. No tiene lógica. Dice, 2 estudios y la alta tasa de positividad dan cuenta del gran porcentaje de casos que queda fuera de registro. Preocupación por las cifras de muertes. Y miren lo que dice en esta nota, que realmente es preocupante. Hay 2 formas de empezar esta nota. Dice, Argentina acumuló 1 millón de confirmados de coronavirus, que es lo que sucedió obviamente. O también, según ellos, se podría decir que Argentina acumuló su primer millón de confirmados de coronavirus. O sea que según esta nota dice que nada indica, primero, que la pandemia esté por terminar, o sea que tranquilamente podríamos tener otro millón. Y además dice que, según los expertos, en realidad puede ser que habría 6 millones de infectados, no 1 millón, lo cual es un número infinitamente superior. También si hablamos, como decía al principio, de muertes diarios por millón de habitantes, miren esta nota, dice la Argentina es el país con más muertos diarios por millón de habitantes del mundo. Menos mal que nos estaban cuidando, menos mal que están cuidando a la gente. Esto es una verdadera locura. Pese a los 7 meses de cuarentena, los contagios y las muertes por COVID-19 siguen en ascenso. Que además, como decían en esta nota anterior, que por eso me pareció interesante leerlo, esto es algo parcial, esto no se ha acabado, está lejos de acabarse, y a diferencia de otros países que están en una clara decadencia, que están descendiendo los casos, en Argentina es lo opuesto, no paran de crecer. O sea que, según lo que indica, al ir más rápido que Brasil, que la India, que Estados Unidos, que Rusia, en cualquier momento los podría pasar, lo cual pareciera no tener lógica para un país de 44 millones de habitantes. Pero ya sabemos que en Argentina puede pasar cualquier cosa. Y miren esto que también asusta. En una nota de hace 2 días, el gobierno, según esta nota, le puso fecha a la vacunación masiva contra coronavirus en Argentina. De hecho, dice que el Ministerio de Salud está negociando con 5 laboratorios que avancen en la fase 3 de la vacuna. Y en esta nota dice cómo el Ministro de Salud aclaró lo siguiente: recién en marzo podremos tener masivamente la vacuna, pero igual iremos vacunando con anterioridad en la medida que vayamos teniéndolas. Pero eso es lo que dice el gobierno. Miren lo que dice esta otra nota, que salió el día de hoy, después de estos dichos del Ministro de Salud, y dice: la patóloga argentina premiada en Inglaterra, de hecho no estamos hablando de una patóloga cualquiera, es realmente una eminencia, desmintió a Ginés González García, que es el actual ministro de Salud, sobre la fecha de la vacuna. Dice que será el cruce de las estimaciones del ministro de Salud sobre su llegada inminente. El funcionario había asegurado que en marzo la aplicarían masivamente, lo que estábamos escuchando recién, pero al parecer, según esta experta, no es así, ni de lejos. Vamos a ver sus palabras. Escuché al ministro decir que va a haber vacunas de forma masiva en marzo. No va a llegar. De hecho, esto está en negrita en la nota. Son falsas expectativas. La vacuna más adelantada podría estar aprobada para fin de este año. Si está aprobada, se va a empezar a producir y se tiene que distribuir en forma equitativa. No son 25 millones para la Argentina. Claro, eso es súper importante. Que es esa cantidad, pero repartida en todos los países los cuales acordaron que iban a recibirlo. Entonces es imposible que se cumpla lo que ha dicho el ministro de Salud. Además me parece mucho más confiable lo que ha dicho esta persona, que es una eminencia en el tema, que está mucho más ligada a lo que está sucediendo y que además no tiene capaz esta presión política, que tiene que decir cosas para hacer parecer que está todo bien cuando no es así. Así que ni siquiera las expectativas de la vacuna son positivas si consideramos lo que han dicho expertos a nivel mundial. Por eso, claramente que Argentina llegara al millón de contagios, si bien es un hito, es algo que realmente marca que esto no está funcionando, que este no es el camino, deja también abierta la puerta y la pregunta de si esto puede ser el primer millón o no. O si en realidad, como veíamos antes, que no es el primer millón ni de lejos, que hay unos cuantos millones de personas que se han contagiado. Es realmente una cosa de loco. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que consideran que se está haciendo tan mal para que Argentina haya alcanzado el millón de habitantes y que esté en el puesto número 12 de la cantidad de muertes y en otros indicadores esté entre los primeros lugares. También me gustaría saber cómo es la situación, qué es lo que están viviendo en sus países de origen, los que sean de otro lugar,
para tener también una comparación, para poder contrastar los datos de qué es lo que se hace en otros lugares de Latinoamérica o del mundo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.